Y comenzamos ahora el capítulo 31. En este capítulo vemos que Jacob parte de la casa de Labán sin darle aviso alguno. Como usted sabe, él tiene esa costumbre de salir a las escondidas sin despedirse de nadie. Labán sale detrás de él, lo persigue y lo alcanza. Jacob y Labán luego hacen un pacto de no defraudarse ni hacerse daño el uno al otro, y se separan en una manera aparentemente amistosa. Este es un capítulo largo que tiene 55 versículos. Y quisiéramos sugerir a quienes están estudiando con nosotros que lo lean con cuidado repetidas veces. Contiene muchos hechos que han sido tomados en sentido erróneo. Revela algo del carácter de Jacob. Es un capítulo lleno de temor, de odio y sospecha, desavenencia y trato. Todos estos señalan el hecho de que Jacob está llegando a una crisis en su vida. Se acerca a un punto en que no sabe qué hacer. 20 años de frustración llevan a Jacob al punto de la desesperación y decisión. A cada instante ha engañado a Labán a fuerza de tretas. Jacob encontró en Labán la horma de su zapato, y ya cansado de estos encuentros desagradables, anhela ser puesto en libertad. Ahora tenemos el otro lado de la moneda. Dios quiere que él salga de esa tierra. Dios reconoce que la influencia allí no es buena para Jacob ni para su familia. Recuerde usted que Dios sabe que estos muchachos han de encabezar las 12 tribus de Israel, y Dios quiere que salgan de ese ambiente y que vuelvan a la tierra de Abraham, la tierra que le había prometido a Abraham. Por tanto, Dios está llamando a Jacob para que regrese. Todo esto hace de este un capítulo muy interesante, con todo esto en el trasfondo como preliminar. Leamos entonces los primeros 2 versículos. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Jacob ahora se enriquece más que el tío Labán. Es muy obvio que al tío Labán esto no le gusta, y coge ahora una cierta aversión contra Jacob. Veamos esto en los versículos 3 y 4 de este capítulo 31 de Génesis. También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Dios llamó a Jacob para que saliera, y por tanto se prepara para hacer eso. Tiene temor de hablar de esto en casa por si acaso algún siervo, o Labán mismo, o los hijos de Labán le oyen por casualidad. No quiere que le vean conspirando con Raquel y Lea. En los versículos 5 al 6, Jacob declara su frustración, y les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Esa es la cosa sobre la cual podemos ponernos de acuerdo con Jacob y reconocerla. Ha trabajado con todas sus fuerzas. Opinamos que debemos atribuir eso a Labán. Creemos que Labán recibió el valor cabal del dinero de cualquier hombre que le trabajara. En el versículo 7, Jacob declara la forma como ha sido engañado por su suegro. Y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Note usted eso, amigo oyente. 10 veces durante esos 20 años, el viejo Labán había venido y había cambiado el salario de Jacob. Estamos hablando de un tramposo. Bueno, Jacob pensaba que comprar aquella primogenitura por un plato de sopa fue un trato bastante bueno, pero el tío Labán resultó ser más listo que él. Pobre Jacob. 10 veces había tenido que sufrir el cambio de su salario. Se siente frustrado y perplejo y no sabe a dónde ir. Y es este el tiempo cuando Dios le llama a salir. Y Dios le ha llamado a salir por el bien de los niños en la familia, para que ellos no estén en ese ambiente. Vamos a reconocer que estamos en una sección que Dios nos ha dado para ministrar a nuestras necesidades. Tratamos aquí de un hombre que era también pecador por muchos lados, pero un hombre al cual Dios no abandonó. Y podemos tomar aliento en eso. El Señor nunca abandonará a Jacob mientras siga acudiendo a él. Siempre le recibirá. Y si está dispuesto a recibir a un hombre como Jacob, y si ha recibido a una persona como yo, entonces también puede recibirle a usted, amigo oyente. Por 20 años Jacob ha pasado por una experiencia muy triste con el tío Labán.
ha estado estudiando la materia en la escuela del sufrimiento, y ahora Jacob empieza a respingar bajo tensión. Sin embargo, note usted que por todo esto percibe que Dios ha estado con él, y que es Dios quien le ha prosperado. La hora ha llegado y Dios le llama a salir de allí. Ahora, ¿empieza Jacob a quejarse a sus esposas? Creemos que sí. Note usted que sigue hablando en más detalle en los siguientes versículos para explicar a sus esposas, para que ellas entiendan qué ha pasado. No creemos que Jacob fuera pícaro con Labán aquí. Creemos que él empleó métodos legítimos, los cuales cualquier hombre de negocios emplearía. No hizo daño a Labán. Dios había bendecido sus animales hasta tal punto que Labán y sus hijos se sentían celosos de él y le odiaban. Notará usted que sigue explicándole todo esto a sus esposas y les declara el motivo por el cual quiere salir. Leamos ahora los versículos 10 al 13. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Ahora es posible que usted crea que hace un momento no dimos una explicación satisfactoria con respecto a lo que sucedió, porque reconocemos que hay algunas explicaciones del por qué los animales salían pintados. Realmente estábamos esperando hasta llegar a este punto aquí, porque ahora nos damos cuenta que fue Dios quien lo hizo. Por eso, diríamos que no tenemos que buscar las explicaciones naturales, aunque estamos seguros que Dios empleaba los métodos naturales para lograr hacer esto. Sin embargo, siendo que Dios no nos dice cuáles métodos naturales empleó, opinamos que no sabemos. En todo caso, sea cual fuere la explicación, Dios es quien lo hizo. Dios dice que vio lo que hacía Labán, y entonces procedió a bendecir a Jacob. Dios se identifica y hace que Jacob recuerde a Betel. Ese es el lugar donde se le apareció al joven al huir la primera noche de su casa. Dios quiere que salga de Harán porque tiene 12 muchachos que están desarrollándose y que ya están empezando a aprender cosas las cuales no deben aprender. Dios quiere que salgan de ese lugar de idolatría y paganismo. Dios quiere que Jacob y sus muchachos salgan de aquí exactamente como tiempos atrás había sacado a Abraham de un lugar idólatra. Notemos ahora los versículos 14 y 15. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Dicen que ciertamente como hijas de Labán deben recibir alguna herencia, y que eso debe evitar que Labán sea tan antagónico. Pero amigo oyente, no se puede confiar en Labán. Y ¿sabe que hoy, lamentablemente, hay muchos cristianos que demuestran en su manera de manejar su propio dinero y el dinero ajeno que no se puede confiar en ellos tampoco? Esa, creemos, es una prueba verdadera de un individuo hoy día. Sería posible contar a usted algunas historias horripilantes acerca de algunos cristianos, líderes cristianos, y cómo hacen cosas que no deben hacer con el dinero. Pero vamos a abstenernos de eso. Leamos ahora el versículo 16. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Admiramos a estas dos mujeres. Dicen a Jacob que haga lo que quiere hacer. Son fieles con él y al parecer creen que su padre les ha robado. Ahora los versículos 17 al 19 de este capítulo 31 de Génesis dicen, Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Hagamos aquí una pausa por un momento, porque se nos revela algo que es de sumo interés. Jacob se levanta y de nuevo sale a toda prisa. Usted recordará que así tuvo que huir de su casa, y ahora sale de la casa del tío Labán del mismo modo.
En realidad, aquí no tiene la culpa, aunque sí tuvo la culpa cuando huyó de su propia casa. Es obvio que ha preparado todo esto. Ya ha tenido práctica al salir de la noche a la mañana. Tuvo el ganado y todo lo demás listo para marcharse, listo para salir de aquella tierra. Aparentemente sus esposas no tuvieron la oportunidad de coger muchas de las cosas que eran de ellas. Pero fíjese usted ahora lo que pasó. Raquel robó los ídolos que eran de su padre. Ya dijimos que era un hogar de idolatría. Dios no quería que los hijos de Jacob se criaran en una casa donde existía la idolatría. Pero ella siente deseos de llevar los ídolos con ella. ¿Qué noción más primitiva y pagana tenía ella? Recuerde usted que Jacob había pensado que huía de Dios cuando fue a Betel y luego se le apareció allí. Se dio cuenta que no se puede huir de Dios. En efecto, David escribió acerca de eso. Dice en el Salmo 139, versículos 7 y 8, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. La muerte no le esconderá de Dios. No se puede huir de Dios llegando a la luna o hasta la altura del cielo. Simplemente no se puede escapar de Dios. Pero Raquel deseaba llevar aquellos ídolos con ella. Jacob esperaba que Labán saliera a trasquilar las ovejas. Sin duda, fue una distancia de kilómetros porque las ovejas apacentaban en un área muy grande en aquel entonces, y todavía lo hacen porque se requiere una región grande para apacentarlas. Así pues, mientras Labán estaba fuera de casa, Jacob simplemente olvidó avisarle que se iba. Los versículos 20 y 21 dicen, «Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad». Notamos que ya había avanzado bastante. El monte de Galaad queda al oriente del río Jordán. Y aquí nos detenemos por hoy y Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces, que el Señor le bendiga, es nuestra más ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. En nuestro programa anterior estábamos considerando la salida de Jacob de la casa de Labán, y dijimos que no le había avisado a Labán que se iba. Y nos detuvimos en el versículo 21 del capítulo 31, donde dice, «Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad». Anotamos que ya había avanzado bastante porque el monte de Galaad queda al oriente del río Jordán. Consideremos ahora que Labán descubre que Jacob ha huido y le persigue. Leamos los versículos 22 al 24 de este capítulo 31 de Génesis. «Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, y fue tras Jacob camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo, «Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente». Notamos que Labán viaja a toda velocidad para poder alcanzar a Jacob, y por supuesto no intentaba nada bueno en cuanto a Jacob. Opinamos que estaba lo suficientemente enojado como para darle muerte y lo hubiera matado si no hubiera sido porque Dios intervino. Dios dice a Labán que tenga cuidado en lo que va a decir y a hacer con Jacob. Escuchemos ahora al tío Labán. Es un pícaro mañoso. Ha estado viajando, voceando amenazas y deseoso de recobrar todas las posesiones que Jacob había llevado. Sin duda quería matar a Jacob y llevar de vuelta a sus 2 hijas y sus nietos. Pero Dios, como dijimos, tuvo que intervenir para proteger a Jacob. En los versículos 25 al 27 vemos la reacción de Labán al haber alcanzado a Jacob. Leamos. «Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa?» Mire usted, qué mañoso es Labán, y hasta diplomático. Trata de lograr que Jacob se entristezca por haber salido como salió. El tío Labán dice que les hubiera dado una maravillosa fiesta de despedida, les hubiera preparado una gran celebración y una despedida tierna. Eso es lo que él dice, pero no creemos que lo hubiera hecho. Luego sigue despertando la simpatía. Escuchemos lo que Labán continúa argumentando en el versículo 28.
pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Estos hijos aquí son sus nietos. Están destinados a sobresalir en cuanto a la historia del mundo. En los versículos 29 y 30, Labán revela la advertencia que Dios le hiciera en cuanto a su trato con Jacob. Leamos. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Labán al fin les deja saber que pensaba hacerles mal, pero que Dios le impidió llevar a cabo su obra. Ahora, pregunta en cuanto a los bienes hurtados. Es un tipo de Dios raro y curioso, ¿verdad? Es un Dios extraño porque se le puede secuestrar. Ahora, realmente Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos. Cuando contesta a Labán, le contesta en cuanto a la salida, sin notificarle ni siquiera para que les pudiera dar una fiesta de despedida. Notemos lo que dice Jacob en el versículo 31. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Jacob sabía que Labán no le hubiera dejado llevar a las esposas y la familia y todo lo que le pertenecía. Y continúa hablando con la certeza de que nadie habría robado algo de Labán. Y es que Jacob no le creía a Labán. Si usted cree que Labán creyó a Jacob, está muy equivocado también. No tenía ninguna confianza el uno en el otro. Han pasado juntos unos 20 años muy amables y agradables, ¿verdad? Jacob ahora alega su inocencia. Leamos el versículo 32. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Vemos aquí que Labán no queda contento con la respuesta de Jacob y procede de inmediato a investigar lo relacionado con la desaparición de sus ídolos. Leamos los versículos 33 a 35 de este capítulo 31 de Génesis, que dicen, entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda, y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. En realidad, Labán esperaba que una de las hijas los tuviera. Raquel es una mujer muy mañosa también, es hija de su padre. Los había hurtado y los puso en una albarda de un camello, es decir, en esa especie de silla de montar que el camello llevaba. Luego se sentó sobre ellos y pidió a su padre que la disculpara. Le dijo que no podía levantarse porque no se sentía bien aquel día, y todo el tiempo estuvo sentada sobre los ídolos. ¿Qué escena más realista es la que tenemos aquí? ¡Qué cuadro el que nos da esta familia! Jacob se siente algo confiado ahora. Los ídolos no pueden ser encontrados, y Jacob está seguro de que no se encontrarán en ninguna parte. Quiere regañar al suegro, quien le ha perseguido. Ahora escuchemos su queja. Francamente, este es el curso que él aprobó, y ahora está recibiendo su título universitario, su título de la Universidad del Sufrimiento. Leamos ahora el versículo 36 de Génesis, capítulo 31, que dice, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Jacob increpa ahora a su suegro por la forma agresiva en que trata de encontrar los ídolos que, según Labán, sospecha que Jacob los ha robado. Sigamos escuchando la defensa que hace Jacob ante su suegro. Leamos los versículos 37 y 38 que dicen, pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Labán ni siquiera le daba la comida. Jacob tuvo que pagarla. Sigamos escuchando los argumentos de Jacob en el versículo 39. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Jacob no tenía seguro de ninguna clase. Cuando un corderito era robado o era muerto por un animal feroz, Jacob tenía que pagarlo. Amigo oyente, créanos que este Labán era un capataz duro. En el versículo 40, Jacob sigue sacando a la luz la dura actitud de su suegro.
De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Jacob no tomó las vacaciones en el verano, y además cuando tenía frío, todavía tenía que quedarse afuera con las ovejas y los otros animales. Durante muchas noches, Jacob tenía que vigilar para proteger el ganado. En el versículo 41, Jacob sigue exponiendo su queja. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Escúchelo usted, esto es lo que le pasó a Jacob. Aquí está el hombre engañador recibiendo su propia medicina. Pensaba salirse con la suya, pero note usted que realmente no pudo hacerlo. Dios no pasó por alto su pecado, porque Dios ha dicho que Él no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jacob rehusó someterse a Dios en casa, y ahora tuvo que someterse a su tío. Jacob vino con dignidad a recibir una esposa, pero fue hecho un siervo porque Dios respeta los derechos del primogénito. Jacob había engañado a su padre, y él ahora es engañado por su suegro. Jacob, siendo el hijo menor, se hizo pasar por el mayor. Luego descubrió que le fue dada la hija mayor cuando pensaba recibir la hija menor como esposa. Manifestó un espíritu mercenario, el cual se mostró en su modo de conseguir la primogenitura, permitiendo a la madre cubrir sus manos con las pieles de los cabritos. Más adelante veremos que sus propios hijos le engañan del mismo modo. Degollaron un cabrito y tiñeron la túnica de diversos colores de su hijo menor, José, con la sangre. Amigo oyente, la sentencia bíblica afirma, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jacob dice ahora que a no ser porque Dios está con él, su situación sería muy diferente. Escuchemos lo que él dice en el versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. A Jacob le ha llegado su hora de expresarse. Ahora piensa partir de la presencia de Labán, y se despiden haciendo primero el siguiente pacto. Leamos los versículos 43 al 49. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Shaaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispa, por cuanto dijo, atalaya Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Ellos hacen un pacto. Y estas últimas palabras han sido usadas por sociedades de jóvenes en muchas partes y por otros grupos como una bendición. Pero no creemos que debe ser usado en esa forma. Lo que realmente sucede aquí es que se hace un pacto entre dos pícaros que prometen no robarse más el uno al otro. Atalaya Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Esto quiere decir que el Señor te vigile a ti para que no me robes más. Eso es exactamente lo que están diciendo estos hombres. Y después de esto se apartan. Veamos a continuación otros puntos sobresalientes de este pacto surgido entre Jacob y Labán. Leamos los versículos 50 al 52 que dicen, si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. El majano en Mispa quedó como testigo entre Labán y Jacob.
Los dos prometieron no cruzar al otro lado para mal. Y esto concluye nuestro estudio del capítulo 31 del libro de Génesis.